Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Rummel y soy profesor del taller de investigación aplicada a las ciencias naturales del tercer periodo del 2021. Hoy es sábado 20 de noviembre del 2021. Les doy la bienvenida a la presentación pública del grupo F. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Becer Jiménez Orellana. Nosotros somos el grupo F. Nuestro tema de investigación es las estrategias lúdicas virtuales en enseñanza de las ciencias naturales en el tercer ciclo del Centro de Educación Básica Campesino Lenca. Como breve introducción, el centro educativo es un centro rural fronterizo, el cual está ubicado en el departamento de La Paz, un municipio de Santa Elena. El centro educativo, pues como la mayoría de los centros de nuestro país, durante la pandemia del COVID-19, tuvieron un impacto significativo en lo que es la enseñanza-aprendizaje, debido a que debían especificarse en lo que es una enseñanza virtual, donde había que encontrar las estrategias para mantener el interés de los educandos de manera virtual. Es así como nuestro grupo de trabajo está enfocado en lo que es nuestra investigación para orientar a los docentes, ayudarles a un mejor enseñanza-aprendizaje, mejorando sus actitudes de todos los alumnos del séptimo, octavo y noveno, ¿verdad? Entonces, para iniciar, nuestro grupo de trabajo está compuesto por mi persona, Becer Jiménez Orellana, nuestra compañera Silvia, nuestra compañera Adela, nuestro compañero Miguel y nuestra compañera Rosy. Como objetivos de estudio, nosotros tenemos lo que es el objetivo general: conocer el uso de las estrategias lúdicas virtuales en las enseñanzas de las ciencias naturales en el tercer ciclo del Centro de Educación Básica Campesino Lenca. Ese es nuestro objetivo general. Como objetivo específico, pues encontramos lo que es 4. El primero es si se aplican estrategias lúdicas virtuales para favorecer la enseñanza de las ciencias naturales desde la mirada de los estudiantes en tercer ciclo de educación básica campesino Lenca de Santa Elena, La Paz. Número 2, explicar la importancia de los juegos lúdicos virtuales en la enseñanza de las ciencias naturales en el tercer ciclo de educación básica. Como número 3, tenemos lo que es establecer las disposiciones de participación de los estudiantes en la implementación de nuevas estrategias lúdicas en la enseñanza virtual de las ciencias naturales. Y como número 4, pues teníamos como objetivo diseñar una estrategia lúdica virtual en la enseñanza de las ciencias naturales para el tercer ciclo de educación básica del centro educativo. También nosotros formulamos lo que son nuestras hipótesis, las cuales tratan de la siguiente manera. En el tercer ciclo del centro educativo campesino Lenca, sí se aplican las estrategias lúdicas virtuales, las cuales han llevado a despertar el interés en el desarrollo de sus clases. Es así mejorando la atención de los educandos. Como número 2, tenemos que los juegos lúdicos virtuales presentan un papel importante en la enseñanza de las ciencias naturales debido al impacto positivo que presentan los estudiantes ante estos, siendo que los juegos lúdicos ellos se motivan en gran manera, provocando que estén más atentos y se sientan atraídos hacia la clase. Nuestra hipótesis número 3, los estudiantes del tercer ciclo del Centro de Educación Básica Campesino Lenca muestran un total disposición en la participación e implementación de nuevas estrategias lúdicas virtuales de las ciencias naturales, ya que con estos obtendrán motivación y una mejor comprensión de cada uno de los temas. Para recalcar, las estrategias lúdicas pues nos ayudan a lo que es mejorar el interés
de cada uno de los educandos, encontrando la manera correcta para que su interés por aprender y la enseñanza de la clase de las ciencias naturales sea siempre de la mejor manera. Es así que nuestro tema es tan interesante y de acuerdo a la experiencia que tuvimos con respecto a la recolección de datos y demás acciones, pues hemos quedado con una gran satisfacción, ¿verdad? De acuerdo a nuestra investigación. La siguiente, luego tenemos a nuestra compañera. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Álvaro Cibel Varela. Vamos a continuar con la defensa de nuestra investigación con lo que es el marco teórico. El enfoque de la investigación, ¿verdad? En esta investigación pues está dirigida bajo los lineamientos de un enfoque cuantitativo porque pretendemos medir, ¿verdad? Y cuantificar datos. Como se menciona en el libro de Sampieri, 2014, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. El tipo de investigación, pues esta investigación es de tipo descriptivo, puesto que busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos o cualquier fenómeno que sea sometido a un análisis. El diseño de nuestra investigación es un diseño experimental transversal de tipo exploratorio, ¿verdad? Ya que el estudio se lleva a cabo sin la manipulación deliberada de variables, en donde solo se realiza la observación de los fenómenos en su medio ambiente natural, después de llevar a cabo el proceso de analizarlos. Población y muestra. La población se ha tomado en consideración para este estudio. Son los estudiantes del tercer nivel del Centro de Educación Básica Campesino Lenca de Santa Elena, La Paz. Según datos oficiales facilitados por la Secretaría General, la población estudiantil del tercer nivel de educación básica es de 76 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera. Como podemos observar ahí en la tabla, tenemos los cursos séptimo, octavo y noveno, el número de estudiantes en cada grado y el número de encuestas aplicadas en cada grado, ¿verdad? En séptimo grado eran 25 estudiantes, se aplicaron 12 encuestas, en octavo grado eran 28 estudiantes, se aplicaron 12 y el noveno grado pues no participó. Tenemos un total de estudiantes encuestados de 29. Muestra. Para efectos de investigación se tomó una muestra de 29 estudiantes, ya que debido a la pandemia y que estamos en una modalidad virtual, se presentan fallas de energía y problemas de conectividad, motivo por el cual no fue posible que todos los estudiantes pudieran ser encuestados. La técnica de recolección de datos. La técnica que se utilizó para realizar esta investigación es una técnica basada en la escala de Likert, que es una técnica de medición que, a diferencia de otras, se aplican preguntas dicotómicas y respuestas de sí o no. Nos permite medir actitudes, así como también conocer el grado de conformidad del encuestado, ¿verdad? Son respuestas meramente cerradas porque es un análisis cuantitativo. El proceso de análisis de la información. Realizamos lo que es este diagrama de procesos del Centro de Educación Campesino Lenca de Santa Elena, La Paz. Como preparación de los datos, pues tenemos la preparación del instrumento al inicio para utilizar y la selección de los grados a encuestar con nuestra muestra y población. En el análisis inicial tenemos la aplicación del instrumento.
En el análisis principal tenemos la medición de la cantidad de respuestas obtenidas, la fusión de preguntas, interpretación de los datos obtenidos. Y en los resultados tenemos la comprobación de la factibilidad y la viabilidad del estudio mediante los resultados que obtuvimos. Buenas tardes, continuando con el análisis e interpretación de los datos. Este análisis e interpretación de datos es meramente cuantitativo, es un análisis cuantitativo, ya que se refiere a un conjunto de procesos mediante los cuales se analizan los datos numéricos. Como tenemos aquí el instrumento con su gráfico y análisis respectivo. Tenemos la pregunta número 1, donde se les planteaba a los muchachos si los juegos educativos en la clase de ciencias naturales aportan al desarrollo de su conocimiento. Los criterios que utilizamos dentro de este análisis fueron siempre, la mayoría de veces sí, algunas veces no, la mayoría de veces no y nunca. La frecuencia que nosotros obtuvimos fue muy positiva, ya que siempre pues contestaron 19 de 29 estudiantes encuestados. Podemos observar el porcentaje que es del 65.5 y también podemos observar el gráfico, así que la respuesta fue muy satisfactoria. En la pregunta número 2, pues igual, la frecuencia fue muy satisfactoria ya que obtuvimos un 14 de 29 estudiantes encuestados. En la pregunta número 2, donde se les planteaba si en ciencias naturales se realizan acciones como dinámicas y juegos educativos que les permiten desarrollar sus competencias investigativas y comunicativas. En la pregunta número 3, al igual, pues la frecuencia fue bastante satisfactoria, ya que nos contestaron siempre y la mayoría de veces sí, siempre con una frecuencia de 8 de 29 estudiantes y la mayoría de veces sí con un 11 de 29 estudiantes encuestados. En la respuesta número 4, al igual, fue muy satisfactoria, fue de manera muy positiva para nosotros las respuestas, ya que en siempre nos contestaron con una frecuencia de 13 de 29 estudiantes y en la mayoría de veces sí, 11 de 29 estudiantes. Donde se les preguntaba si les es atractiva la clase de ciencias naturales cuando se plantean dinámicas y juegos interactivos y juegos educativos, perdón. Y pues obtuvimos una respuesta bastante positiva por parte de los estudiantes, donde observamos el porcentaje que es bastante elevado. El primero de 44.8% y el segundo de 37.9%. En la pregunta número 5, donde les planteábamos si realizan juegos de competencia con sus compañeros de la clase de ciencias naturales, en donde se ponen a prueba su conocimiento, nos contestaron con una frecuencia bastante satisfactoria, ya que es de 19 de 29 estudiantes encuestados. Ahí observamos el porcentaje que es del 65.5 y observamos también el gráfico. Buenas tardes, les saluda Miguel Espinal. Continuando con la diapositiva que estábamos presentando, la interpretación de datos, en la pregunta 6 nosotros preguntábamos a los estudiantes que si el imagen de un tema visto en la clase de ciencias naturales o lo relacionó con ello. Como podemos ver en la tabla, en la pregunta planteada obtuvimos una respuesta positiva que refleja el 48%. Significa que los estudiantes recuerdan un tema visto o lo relacionan con una dinámica que se les planteó en alguna asignatura de ciencias naturales. Siguiente, compañero. Bien. En la pregunta 7, nosotros preguntamos a los estudiantes si hacen juegos de sobre algún tema visto en la clase de ciencias naturales. Compañera, ¿me escucha? Pase a la siguiente diapositiva. Ok, en la pregunta 7 estamos preguntando si hacen juegos de imaginar escenarios sobre algún tema visto en la clase de ciencias naturales y luego lo discuten todos juntos en el salón sobre
en algún punto de vista o algún punto de vista entre todos. Bien, aquí la respuesta que obtuvimos es positiva porque 12 estudiantes de los 29 encuestados nos respondieron que casi siempre discuten el tema en el aula. Eso representa lo que es el 41.4% de un 100% de los estudiantes encuestados. Siguiente. En la pregunta 8 se les plantea, en la pregunta 8 preguntamos si se les plantea un problema sobre algún tema de las ciencias naturales y se les pide ayuda para llegar a una solución entre todo el salón o por equipo. Como vemos, nosotros también obtuvimos una respuesta positiva por parte de los estudiantes porque la mayoría nos contestó que siempre. Eso representa que 15 estudiantes de 29 estudiantes estuvieron de acuerdo en que siempre se les plantea un problema para que obtengan una respuesta positiva. En la pregunta 9, preguntábamos que durante la clase de ciencias naturales se les presentan algunos juegos virtuales con el fin de repasar contenidos vistos. Al igual que en las preguntas anteriores, obtuvimos lo que son respuestas positivas, donde la mayoría de los estudiantes nos contestaban de que sí habían, ¿cómo se llama? Hecho algún juego virtual. ¿Qué es lo que pretendíamos de la pregunta 6 a la pregunta 9? Nosotros pretendíamos mediante la encuesta conocer la importancia y la relevancia que tienen los juegos en la educación. Y obtuvimos un resultado bastante positivo. Significa que los estudiantes de este centro educativo están dispuestos a aprender utilizando estrategias lúdicas que el docente aplique en sus asignaturas. Siguiente. En la pregunta 10, cambiamos un poco la temática de lo que veníamos preguntando y preguntábamos al finalizar algún tema de las ciencias naturales, se les evalúa mediante algún juego virtual como Kahoot o similares que sean entretenidos para usted. Bien, para seguir explicando, les voy a hablar qué es Kahoot. Kahoot es una plataforma gratuita, la podemos encontrar disponible en el internet sin importar el buscador que lo utilicemos. Esta herramienta nos permite la creación de cuestionarios de evaluación. Es una herramienta por la que el profesor crea concursos en el aula de forma virtual y sirve para aprender a reforzar el aprendizaje y donde los alumnos son los concursantes. Bien, en la pregunta obtuvimos una respuesta positiva en que sí los estudiantes han sido evaluados mediante una aplicación virtual. Hoy en día se está utilizando mucho lo que es Google Forms. Creo que es la más utilizada en los colegios, en los centros públicos de educación nacional. Siguiente, compañero. Siguiente, en la pregunta 11 preguntábamos. Siguiente diapositiva. Bien, en la segunda diapositiva, en la pregunta 11, perdón, preguntábamos si se hace uso de simuladores virtuales para las prácticas de laboratorio. Como sabemos, ciencias naturales es una clase de que por defecto tiene que hacerse en laboratorios de ciencias o de químicas o de física, dependiendo de la rama de las ciencias que estemos estudiando. Obtuvimos una respuesta bastante positiva porque el 27.4% nos respondió de que siempre hacen laboratorios. Por ejemplo, nosotros que estamos en la universidad estamos cursando física, en mi caso estoy cursando física 2, hacemos mucho uso de lo que es FIT, es una plataforma que ayuda a realizar laboratorios de física, de química. Es bastante buena y creo que es una herramienta que se puede utilizar en lo que es la educación media. Entonces, viendo las respuestas que los estudiantes de este centro nos dieron, es muy posible utilizar una plataforma virtual para poder aplicar lo que son las plataformas virtuales en el uso de laboratorio. En la pregunta 12 preguntábamos lo siguiente. Realizan diferentes actividades en la clase de ciencias naturales para comprender
de una mejor manera los temas. Obtuvimos aquí una respuesta muy contundente que 21 estudiantes de 29 encuestados representan el 72.4% nos contestaron que siempre realizan actividades de la clase de ciencias naturales. Y creo que esto nos referíamos nosotros a cómo hacer una retroalimentación o hacer un análisis previo del conocimiento relacionado con una actividad antes de iniciar un tema de una clase vista. En la pregunta 13, dice que al estar en la clase de ciencias naturales, observa usted que está en dinámica y la voy a leer. ¿No? Al estar en la clase de ciencias naturales, observa usted que es dinámica y llama la atención. Lo que porque muchas veces la clase se ha vuelto muy monótona. Se trata de dar la clase y dejar el laboratorio para la clase. Y eso es todo lo que se hace en las clases de ciencias naturales. Entonces, como podemos observar, los estudiantes aquí estaban un poco indecisos y las respuestas que obtuvimos fueron muy relacionadas. 3 estudiantes nos dijeron que siempre, representando un 44.8. La mayoría de veces que sí, nos dijeron 2 estudiantes. Eso representa el 41.4. 2 estudiantes dijeron que algunas veces sí, algunas veces no. Y la mayoría de veces no, nos dijo un estudiante, al igual que un estudiante dijo que nunca la clase de ciencias naturales es dinámica en este centro educativo. Bien. La pregunta 14. Tenemos que en la clase de ciencias naturales realizan preguntas o actividades para verificar lo aprendido antes de comenzar o explicar un tema visto. Aquí 19 estudiantes de los 29 nos contestaron que siempre se hacen actividades antes de comenzar un tema visto, representando lo que es el 45.5%. Y 4 estudiantes nos dijeron que algunas veces sí, algunas veces sí. Y con esto concluyo y les digo de que las actividades lúdicas en realidad son importantes para cada proceso, en cada etapa de la educación al momento de estar dando una clase. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adela Ramírez. Continuando con las preguntas, con la pregunta número 15, en la clase de Ciencias Naturales realizan preguntas o actividades para verificar lo aprendido antes de comenzar a explicar un tema nuevo. En el análisis de los 29 estudiantes encuestados, el 13.8% contestaron la mayoría de veces sí. El 65.5% contestaron siempre. El 10.4% algunas veces sí. En este caso se muestra una respuesta positiva por parte de los alumnos con una frecuencia de 19 de 29 estudiantes encuestados. En la pregunta número 16, ¿siente que sus clases de ciencias naturales son poco entretenidas? De los 29 estudiantes encuestados, el 27.6% contestaron la mayoría de veces sí, 31% contestaron siempre, el 27.6% algunas veces sí, algunas veces no, el 8.2% respondieron que la mayoría de veces no. En este caso también se muestra una respuesta positiva por parte de los alumnos con una frecuencia de 9 alumnos de 29 encuestados. En la pregunta número 17, ¿le gustaría que las clases de las ciencias naturales fueran más participativas? De los 29 estudiantes encuestados, el 65% contestaron siempre. El 13.8% contestaron que la mayoría de veces sí. El 13.8% contestaron algunas veces sí. En este caso se muestra una respuesta positiva por parte de los alumnos con una frecuencia de 19 de 29 estudiantes encuestados. En la pregunta número 18, considera que al utilizar los juegos para aprender sobre los temas, vuelve más entretenida la clase de las ciencias naturales.
De los 29 alumnos encuestados, el 50% contestaron siempre. El 32.1% contestaron que la mayoría de veces sí. En este caso también se muestra una respuesta bastante positiva por parte de los alumnos, con una frecuencia de 15 de 29 estudiantes encuestados. En las conclusiones y recomendaciones que tenemos, los juegos son estrategias lúdicas y son muy importantes en el ámbito educativo. Además, en cada asignación se puede aplicar diferentes juegos. Muchas veces pensamos que los niños o adolescentes no quieren jugar con nosotros. El juego es algo totalmente natural. Solo radica en la disposición de los jóvenes y niños. Sin embargo, este método de enseñanza podría ser algo muy significante e inolvidable para los estudiantes. Durante la investigación, nos dimos cuenta al comparar los resultados obtenidos de la pregunta número 1 y la pregunta número 16, la mayoría de los estudiantes tienen clara la importancia que a través de una dinámica se les hace más fácil la comprensión, la realización de las tareas y la asimilación de temas de estudio de las ciencias naturales. Se recomienda a los adolescentes se le recomienda a los docentes del Centro Educativo Básico Campesino Lenca de Santa Elena La Paz que se apliquen nuevas estrategias en las diferentes asignaturas del área de ciencias naturales, las clases tradicionales de aplicación, evaluación y desarrollo de laboratorio deben ser enriquecidos con nuevos métodos donde se apliquen los juegos lúdicos en pro de la educación y el aprendizaje del estudio. De esta manera también se puede evitar la deserción estudiantil a tiempo, donde la educación de foros virtuales. Según los resultados obtenidos mediante la encuesta, podemos concluir que la actividad lúdica propicia el desarrollo de las actitudes, las relaciones y el sentido del humor de las personas y predispone la atención del niño en motivación para su aprendizaje. Esto ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al grupo F. No sé si alguien tiene una pregunta a este grupo. Veo que esto no es el caso, entonces vamos a continuar con el siguiente grupo.